¿Qué tal? Así damos comienzo formalmente a Lo Justo y Necesario hasta las 2 de la tarde en vivo por A24 con toda la información, lo más importante, lo que tiene que ver con lo que ustedes preguntan día a día, semana a semana. Aquí los reconvertimos esas consultas en temas y lo desarrollamos en el transcurso del programa. Antes que nada, quiero comenzar con una cuestión que abarca a 4 millones de personas, que se reglamentó en estos últimos días por parte de la AFIP y tiene que ver con la reglamentación de requisitos para permanecer o reingresar como trabajador monotributista. Todo lo que 4 millones de personas en la Argentina tienen que tener presente y tienen que tener en claro, porque a partir del paquete fiscal hubo modificaciones, se va reglamentando de a poco, pero lo concreto y lo más importante es que desde Lo Justo y Necesario demos datos. Los datos que ustedes tienen que tener presentes a partir de este momento. Vamos a empezar contándoles qué es lo que sucede a partir de ahora con esto que vamos a ir poniendo en pantalla. Los montos, la facturación anual de los monotributistas, que depende de la categoría, se incrementó entre 206 y 302%. Esto que tiene que ver justamente con los montos de facturación que empiezan a regir a partir de enero pasado, que no va a haber diferenciación ya de rubros, de lo que tiene que ver con actividades, servicios, bienes, locaciones, todo va a estar encuadrado, ya está encuadrado dentro de la categoría A y la K, y los montos de facturación anual que nosotros vamos a darles como a modo de información el piso y el techo para la categoría A. A partir de ahora el monto de facturación anual estará en 6.450.000 pesos anuales, lo que implica aproximadamente un ingreso, una facturación de 537.500 pesos, y en el caso de la categoría más alta, la K, 68 millones de pesos la facturación al año, lo que implica aproximadamente una facturación mensual de 5.670.000 pesos. Esto es lo más importante que deben saber y que deben tener en cuenta en cuanto a facturación anual. Pero hay más datos. ¿Qué va a pasar con la cuota mensual, con esta cuota integrada que deben pagar los trabajadores monotributistas, donde en este componente integrado pagan lo que tiene que ver con la obra social, con el aporte previsional y también con toda la parte tributaria? Aumenta, por supuesto, se ha incrementado. La categoría A, la más baja, queda con un aporte mensual de 26.600 pesos. Estos nuevos valores por cada categoría, que ustedes ya lo encuentran en la página de AFIP, rigen a partir de agosto, es decir, que hay que pagarlo, hay que pagar estas cuotas con nuevos valores a partir del mes de agosto. Otro tema importante. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con todos los monotributistas que fueron excluidos, en muchos casos por oficio, por parte del organismo tributario, o que renunciaron ustedes mismos porque se pasaban de alguna manera de los parámetros del monotributo y pasaron, o dejaron directamente la actividad o pasaron a responsable inscripto? Todos aquellos, atención con esto que voy a decir, excluidos o renunciados entre enero y julio de este año van a poder volver. ¿Cuándo se efectiviza esta vuelta? El primer día hábil del mes siguiente a cuando ustedes realicen la solicitud. Y además va a haber tiempo, como lo estamos viendo en pantalla, hasta el 30 de septiembre. ¿Qué pasa con aquellos monotributistas renunciados o excluidos durante el año 2022 o 2023? Van a tener que esperar a partir de esos años, de esas fechas que yo acabo de mencionar, van a tener que, no van a poder volver hasta dentro de 3 años. 3 años es el plazo para poder volver con todo lo que tiene que ver con el régimen simplificado. Otro tema, la recategorización. Las recategorizaciones van a ser en forma semestral.
Esto continúa igual, acá no hubo variante, en julio y en enero de cada año. La recategorización es obligatoria, sí, es obligatoria en la medida que en los últimos 12 meses anteriores a esa recategorización haya habido algún tipo de modificación para arriba o para abajo de alquileres devengados, de energía eléctrica utilizada, de la superficie que utilicen para trabajar. En este caso se vuelve obligatoria. Si no hubo modificaciones, no tienen que hacer la recategorización. Yo les decía, julio y enero de cada año, y el vencimiento de estas recategorizaciones semestrales van a ser el 5 de agosto y el 5 de febrero de cada año. Hay algo muy importante que tiene que ver con los montos de facturación anual que deben saber. Estos montos de facturación se van a actualizar en forma semestral a partir del año 2025 por el IPC, por el índice de inflación, el promedio de índice de inflación que vayan dando el INDEC. Y lo último, y esto sí es una novedad, por eso lo dejé como último punto, esto no existía dentro de lo que era el esquema de monotributistas, que es la figura del colaborador. Un monotributista que va a poder tener dentro de lo que es su contexto laboral hasta 3 trabajadores monotributistas, y esto no va a implicar relación de dependencia, porque todo lo que tiene que ver con la obra social, con el aporte previsional y con todo el componente tributario lo va a pagar cada monotributista. Es importante toda esta información que estamos dando porque alcanza a 4 millones de monotributistas, que la mayoría son monotributistas puros, es decir, que la única actividad que tienen o el único ingreso que tienen lo tienen a través de una actividad en forma independiente, y también hay monotributistas que son jubilados porque no les alcanza la jubilación y tienen forzosamente que volver a trabajar para tener más ingresos, y lo hacen en blanco, y también trabajadores en relación de dependencia que tienen esa tarea múltiple, como trabajador en relación de dependencia y como trabajador independiente. Y hablando del tema de jubilaciones, un dato que es importante, que ya se lo adelantábamos nosotros hace 15 días, el tema del aumento que van a tener jubilaciones y pensiones nacionales, asignaciones familiares, AUH, embarazo. Bueno, les contamos 4% de incremento en el mes de septiembre, que es lo correspondiente al índice de inflación que dio el INDEC esta semana y que corresponde al mes de julio. Y lo que no está confirmado es el tema del bono, y si el bono va a seguir en 70.000 pesos. Les digo números rápidos: 234.539 pesos el haber mínimo, la PUAN 187.632 pesos, las pensiones no contributivas 164.177 pesos. ¿Y qué va a pasar mientras tanto con todo lo que es asignación universal por hijo? 84.250 pesos. Y el rango más bajo de asignaciones familiares cobrará por cada hijo, se pagará por cada hijo 42.125 pesos. También suben el resto de las jubilaciones y pensiones, las medias, las más altas, el haber máximo jubilatorio, también cada vez más depreciado, esto que tantas veces hablamos con el doctor Adrián Trócoli, va a quedar en el mes de septiembre en 1.578.233 pesos. Suben también en un 4% todas aquellas asignaciones que se pagan por única vez, y también las mensuales, como yo mencionaba hace unos momentos. Queda confirmación si habrá bono. Si habrá bono, lo habrá solo para los haberes mínimos, y el otro interrogante es si este bono se actualizará. Si este bono no se actualiza, el incremento real para las jubilaciones de haberes mínimos va a estar rondando entre un 2,8% y un 3,07%. ¿Esto qué significa? Que una jubilación o pensión
nacional contributiva tendrá un incremento no de 4%, sino del 3,07%. La pensión universal para adulto mayor no será de 4% el incremento, sino de 2,9%, y en el caso de pensiones asistenciales no será de 4%, sino que será de un 2,8%. ¿Esto por qué? Por un bono que se licúa, que no se actualiza, y el poder real, el ingreso en el bolsillo real, termina quedando por debajo del 4%. Y ya con esto cierro. Los valores que tienen los beneficios previsionales en la Argentina, la verdad que están muy bajos. Por eso nosotros insistimos siempre con esto. El bono, la verdad es que hace mucho tiempo, ya prácticamente cumplió un año, y hace mucho tiempo que se paga, y hace desde el mes de marzo que está anclado en 70.000 pesos sin ningún tipo de actualización mensual. Y por otro lado, como vías de mejora, ¿no? Cuando uno piensa en el bono, piensa el jubilado, el pensionado, lo siente o lo vive como una mejora, pero en realidad lo que pasa con el bono es esto, un bono distorsivo que le hace a los ingresos más bajos perder el aumento real en cuanto al tema de la inflación. Y mientras tanto, tenemos un proyecto de movilidad jubilatoria que se discute, que se negocia en el Congreso, que se dilata, porque se tenía que tratar este jueves en el Senado y finalmente se pospuso para el próximo jueves 22 de agosto para seguir negociando y llegar a más puntos de acuerdo. Pero bueno, marca la diferencia este proyecto tampoco, porque estamos hablando, y esto también lo adelantábamos en el programa hace semanas atrás, de un incremento para las jubilaciones mínimas que podrá ser algo más de 10.000 pesos. Los bonos y este proyecto de movilidad jubilatoria no resuelven el problema de ingresos de los jubilados y pensionados en la Argentina, pero sin embargo, más que nada el proyecto de movilidad jubilatoria se muestra como una solución que lo único que hace es faltarle el respeto a los jubilados y pensionados. Vamos al sorteo, sí, el 31 de agosto vamos a conocer al ganador o a la ganadora. Siempre son más ganadoras que ganadores. Bueno, les contamos. Esto se sortea, lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? No importa dónde vivan, servicio puerta a puerta se entrega de manera gratuita gracias a la gente de Mayores Conectados. Bueno, y tenemos, ya estoy en la mesa. Vamos a adelantarles los temas que vamos a hablar. Ya en unos segundos está ubicado en el gol Damián Dipache porque vamos a estar hablando de inversiones. La novedad de estos últimos días es que parece ser que el plazo fijo vuelve a ser refugio de ahorro, vuelve a ser refugio de inversión. Y un dólar que está sorprendiendo porque de a momentos parece que está estancado y de a momentos parece que tiende a la baja. Adrián Trócoli, le toca el tema más difícil de lo justo y necesario, que es hablar de las jubilaciones, del deterioro que están teniendo las jubilaciones y pensiones, una Corte Suprema que va lenta en cuanto a los fallos que tiene que emitir, los gobiernos que con sus medidas dan cada vez más razones y más motivos para que los jubilados y pensionados litiguen, y nos acompaña una nutricionista. Perdón, Clary, ¿por qué me decís que es lo más difícil? Si a mí hablar... No, a ver, difícil es duro. No, pero hablar de todas estas cosas horribles me encanta, digo, es lo mejor que me sale quejarme del mundo, así que tenemos tela para cortar. ¿Sabes por qué me parece que te encanta, Adrián? Porque esto lo hablábamos hace un rato vía telefónica, porque es una forma de instalar temas, de hacerle pensar a la gente y que la gente vea cómo defiende sus derechos, porque si la gente no sabe cómo defenderse, si no se informa no sabe. Bueno, ese fue el leitmotiv de lo que vamos a contar hoy. En la semana siempre tratamos de contar algo útil, hoy tirar un poquito de datos para que la gente pueda... ¿Vas a ir al gol? Después de Dipache hacemos el recambio. Y ya la presentamos, Nadia. Es muy difícil el apellido, Nadia, y tengo miedo de equivocarme. Rizig.
Así como... Bueno, con Nadia vamos a estar hablando de... A ver, una pregunta que la verdad me sorprendió, pero realmente es así. A veces comemos poco y eso que comemos siempre tenemos ganas de comerlo. ¿Existen las comidas, los alimentos adictivos? ¿Nos crean adicción? Bueno, vamos a estar hablando de esto y también vamos a estar hablando qué alimentación te viene bien para los huesos. Si consumís determinados alimentos como las legumbres, cómo favorecen a tu organismo. Y vamos a estar hablando de las defensas. ¿Qué alimentos funcionan para subirte las defensas? Ahora ya lo anunciábamos, gracias por venir, Nadia. Gracias. Ya lo anunciábamos, Adrián Dipache. ¿Qué está pasando con el plazo fijo? Bueno, Clarita, hasta ahora el plazo fijo llegó a tener un piso del 23% de tasa, un rendimiento realmente muy negativo. ¿Qué es lo que pasó en el último mes? Bueno, este cambio, digamos, de el Banco Central de pasar los pasivos remunerados a letras fiscales de liquidez a los bancos, les está eliminando un impuesto. ¿Cuál? El peor de la economía. Llama ingresos brutos, tanto en Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hacen los bancos? Parte lo devuelven en mejorar el rendimiento de tasa a los ahorristas, que sea más beneficioso, que mantengan sus pesos dentro del sistema. Por eso hoy estamos viendo plazos fijos que ya están dando hasta 37% de tasa, algunos dan 40% de tasa. Y hagamos este ejemplo. La realidad que frente a una inflación que venía más cercana al 5%, a una inflación al 4%, el plazo fijo ya empieza a reducir ese rendimiento real negativo. Te estaría dando un promedio de tasa del 3,3% y si efectivamente la inflación comienza a ceder, próximamente, ojalá así sea, podríamos inaugurar una temporada de rendimiento real negativo, primera vez en la era Milei, ¿no? ¿Vamos al dólar? Vamos al dólar, vamos al... Un dólar que está sorprendiendo, te digo. Bueno, ¿qué es lo que está... Mirá lo que te traje acá. Es como, yo le llamo la famosa compra hormiga, que pasa entre los argentinos, que es entre el dólar de los dólares financieros y el paralelo, el dólar libre. ¿Qué pasa hoy con esos financieros? Están en el orden de los 1.256 pesos y el libre en el orden de 1.345. O sea que muchos lo que hacen es efectivamente hacer una operación por el cual tratan de comprar en el dólar financiero y efectivamente hacer una diferencia cuando lo venden en el paralelo. Bueno, esa brecha acá la tenés a lo largo del tiempo. En abril fue de casi el 2%, en mayo del 6,6%, en junio del 4,7% y en el mes de julio, el mes que se fue, del 11,9%. Ahora se redujo un poco la brecha esa entre los dólares financieros y el dólar paralelo, el dólar libre. Y, sin embargo, sigue habiendo una posibilidad de hacer una diferencia, de generar que comprando en el dólar financiero, tanto el MEP contado con liquidación, también venderlo el paralelo y hacer esa pequeña diferencia. Dólar hormiga, sí, todavía está presente el dólar hormiga interviniendo de esta forma en el mercado. Bueno, ¿qué podría pasar con el dólar para los próximos meses? Porque se dice, che, y es momento... El dólar y dame datos de la inflación también. Bueno, en principio, mirá, ¿qué pasó en el año con el dólar? Fíjate, dólar oficial avanzó 15%, dólar contado con liquidación 29%, dólar MEP 31%, dólar libre 36%. ¿Y cuánto fue la inflación acumulada en ese mismo periodo que informó ahora durante este mes en el INDEC? De acuerdo a si tomás el IPC nacional o el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, es muy por encima, claro, entre el 80 y 90% en el acumulado del año. Por lo cual, haber apostado al dólar no fue, en este caso, una gran, digamos, decisión para mantener tu nivel de ahorro, poder adquisitivo. Perdiste frente a lo que fue el dólar, a pesar que la nominalidad te demostró que en abril, mayo y junio el dólar efectivamente había pegado un salto, pero nominalmente, en términos reales, perdiste frente a la variación de precios de la economía. Me hiciste una pregunta sobre inflación, ¿no? Sí, contame cómo viene agosto y septiembre. Bueno, en el mes de agosto se espera una leve baja. Muchos dicen que efectivamente aparecería ese famoso 3 adelante, pero podría ser una leve baja. La gran apuesta del gobierno es septiembre. Y te explico por qué es septiembre la gran apuesta del gobierno. Por el impuesto país. Al bajar el impuesto país, el gobierno ya está viendo los precios mayoristas. ¿Qué pasó en el día de ayer? Se dio a conocer los precios mayoristas. ¿Cuánto dio? 3,1% frente a una inflación minorista que dio el 4%. Si en septiembre elimina el impuesto país, probablemente los precios mayoristas logren entre septiembre y octubre lograr una meta del gobierno, que esos precios mayoristas, ¿a cuánto vayan? Al 2%, que es la devaluación del peso frente al dólar en el tipo de cambio oficial mayorista, y tenga esa congruencia que la viene buscando hace bastantes meses llegar a ese número. Si eso sucede,
probablemente entre el mes de septiembre y octubre la inflación pueda ceder aún más. Hay otras variables para efectivamente analizar, pero esta es la que el gobierno le tiene mucha, pero mucha fe, que efectivamente si baja el impuesto país, los precios mayoristas cedan en el mercado. Dami, gracias. Placer. Tenemos que hablar de un tema por el que preguntan los afiliados del PAMI. Cada vez que hay algún tipo de modificación, que haya algún tipo de cambio en el vademecum de la obra social, los afiliados de la obra social preguntan. Antes que nada, lo que quiero aclarar es que cada vez que tenemos un vademecum, modificaciones en el vademecum, esto tiene que ver con recomendaciones sanitarias. La obra social no lo hace antojadizamente, sino tiene que ver con recomendaciones sanitarias y tiene que ver con todo lo que es prevención. Lo que hay que decirles a los afiliados del PAMI, que son 5 millones de personas, que actualmente el PAMI como obra social, la más grande de la Argentina y de Latinoamérica, cubre todas las patologías y tratamientos especiales que tienen que ver con todo lo que es prevalente, todo lo que son las enfermedades prevalentes, problemas cardiovasculares, oncológicos, diabetes, HIV, trasplantes, hepatitis, hemofilia y el resto de los medicamentos. Todo eso tiene cobertura del 100%, pero hay medicamentos como por ejemplo antiepilépticos o antibióticos que tienen el 80% de cobertura y el otro 20% el jubilado o el pensionado lo tiene que abonar cuando lo va a retirar en la farmacia, o lo que pasa por ejemplo con los suplementos de calcio que tienen una cobertura del 60% y el 40% se abona. Ahora, ¿qué pasa si ese jubilado, ese pensionado que tiene una cobertura por determinado medicamento del 80% o del 60% no tiene recursos, tiene problemas para pagarlos, necesita un medicamento que está dentro o fuera del vademecum y por ninguna vía puede pagarlo? Bueno, tiene la posibilidad de gestionar lo que se llama subsidio social, que es un formulario que está dentro de la web del organismo, que lo recuerdo para que lo tengan a mano, www.pami.org.ar, para poder entrar dentro del subsidio social y tenerlo al 100% de cobertura. Es importante decir que el PAMI, más allá de la amplia cobertura que tiene, porque es la obra social que más cobertura da si se trata de jubilados y pensionados, este es un tema que hay que corregir, porque no puede ser que en la Argentina haya obras sociales donde están jubilados y pensionados que terminan pagando más por los medicamentos. En el caso del PAMI, el PAMI siempre trata de priorizar el medicamento más costoso con patologías más graves para dar garantía de que llega el afiliado a un 100% de cobertura. Y además, algo muy importante que ya está en el PAMI instalado desde hace muchos años, que el PAMI, por un acuerdo con los laboratorios, tiene un precio especial, un precio distinto, un precio que está por debajo del precio que tiene el resto del público, el resto de los afiliados a obras sociales y a prepagas. Y este precio especial está entre un 22 y un 35% más económico en su valor que el resto de la población. Era importante aclarar esto porque muchos jubilados, pensionados, afiliados a la obra social nos habían preguntado acerca de esto. Ya está Adrián Trócoli en el gol para explicar, para hablarnos de todo este tema del deterioro de las jubilaciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué se da motivo para que los jubilados de alguna manera litiguen permanentemente? Y a todo esto, ¿qué va a hacer la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Adrián. Clara, vamos a empezar por, antes de la Corte, qué es lo que va a hacer el Congreso. Preparé unos gráficos para explicar algo que se estuvo debatiendo ahora y mostrar con unos números concretos. Muy rápido, porque en realidad hay algunos números que son interesantes, pero, no sé, me gustan a mí masticarlos. Veremos si lo podemos trasladar. Primero, hoy hablabas del bono.
Y cuando hablamos del bono, esta es la fecha en donde el bono apareció, 2022. Estamos cerca, Clara, de los 2 años. Hoy se te escapó que era 1, pero el tiempo pasa rapidísimo. 2 años con un bono firme. Mirá lo que cambió el bono. Nada, la nada misma. Esto es medido en canasta básica. Y ahora cuento por qué en canasta básica. Nosotros podemos hablar de inflación, pero el INDEC dice que hay una canasta con la cual uno vive, con lo mínimo que vivís. Esta es la canasta básica no alimentaria, sino la total. La jubilación mínima 2022 es cuando dicen que se necesita el bono. La jubilación mínima estaba en menos de una canasta básica. Esto significa... Esto fue a partir de ahí el bono ininterrumpido, nunca se fue. Exacto, en agosto no había, en septiembre aparece el bono. Acá en agosto tenés que el haber mínimo te cubría 0,97 canastas básicas. No llegabas a una canasta básica. Un haber medio no llegaba, un haber que no cobró bono al día de hoy, que dejó de cobrar bono en el camino, ese es el monto, una 45 canastas básicas. Y el haber máximo, 6,52. El punto es este. Al mes siguiente, cuando aparece el bono, ¿cuál fue la mejora del bono? ¿Para qué sirvió el bono en la Argentina? Los pasó de apenas por abajo a apenas por arriba. Fue ínfima la diferencia, fue ínfima la diferencia. Bueno, ¿y hoy para qué sirve después de todo este tiempo, Clara? Para bajar los aumentos, las actualizaciones que tienen la jubilación. ¿Se puede decir joder en la tele? Sí, podés. Para joder sirve, bueno, no sirve para otra cosa. Vos tenés que ver que también subió en septiembre la relación del haber máximo. Esto tuvo que ver más con el aumento de septiembre que con el aumento de del bono. El bono, en definitiva, le dio el doble a los de la mínima que al resto en el aumento. Vamos a las otras placas, si querés, que muestran. Esto fue una cosa puntual. Este es grupo a grupo. Esto es lo de la mínima, el medio y la máxima. Este es el deterioro del cual hablabas vos, Clara, hace un minuto. Nosotros acá comparamos 2018-2024. 2024, julio de 2024, porque tenemos 2 meses de atraso en la medición. Esta es la última medición válida. ¿Ves que con bono estaban en 1,32 canastas básicas y llegaron a caer al día de hoy abajo de una canasta básica? Esto es la no actualización del bono. ¿Y por qué lo estamos midiendo en canastas básicas, Clara? Vos lo dijiste en la apertura del programa. Está atrasado el proyecto de modificación. Que habla de la canasta básica, de esa relación que tiene que existir entre el haber mínimo y la canasta básica. No, el haber mínimo no, el suplemento. El suplemento. Esto aclarémoslo. El suplemento es el tema del bono, exactamente. Y el 8,1, que en realidad es el 7,2, es adicional por única vez. Entonces, tenemos un proyecto de ley que tiene 3 puntos. Uno es dar un adicional por única vez, como decías vos, 7,2. Un plus una vez por año, que en principio va a ser vetado. Y esto que está acá, que es darle sustrato de ley al bono. Sacar el bono y llamarlo suplemento. Bueno, vos fijate que el suplemento que está ahora te deja abajo, en la mínima te deja abajo la canasta básica. En el otro te deja apenas por arriba, pero estaban 2 veces. Bajó de 1,98 a 1,1. Esto es lo que pasó en la Argentina con las jubilaciones. Ni miro la máxima. De casi 10 a 5. Hay una tercera y última, pero antes quiero decir, ahora hay otra pelea en el Congreso, en el Senado, entre el oficialismo y la oposición dialoguista. El gobierno dijo que va a pagar este adicional del 8,1%, que en realidad es el 7,2%. Pero ahora empezó otra discusión. ¿Desde cuándo se paga? ¿Va a ser retroactivo? ¿No va a ser retroactivo? Otro tema más para discutir y otro tema más para dilatar la definición de esta cuestión. El Poder Ejecutivo Nacional le pidió al Congreso que no lo hiciera retroactivo a marzo. El proyecto que viene, perdón, a abril. El proyecto que viene de la Cámara de Diputados dice se paga desde abril. Le dijeron que sí al 7,2, pero por favor que no lo hagan pagar retroactivo. Este tema salió de comisión. Esto es la primera mirada que le da la Cámara de Senadores para tratarse. Se iba a tratar la semana pasada, se va a tratar esta semana. Supongo que en el próximo programa tendremos alguna definición, pero te quiero dar un número que muestra de qué están discutiendo. Esto, fácil. Bien. ¿Quieren sacar el bono?
evitar estos problemas que vos decías recién, de que no aumente, y fijarlo con respecto a la canasta básica. 1,09 canastas básicas. Si alguien se pregunta por qué se le ocurrió este número, 1,09, es porque cuando estaban tratando este tema, 1,09 canastas básicas era la mínima más los 70.000 pesos que quedaron congelados. ¿Sabes cuánto te da hoy de diferencia? De 305.000 pesos. No quiero ni ver ese número, porque no sabes el enojo que me agarra, porque esto era la falta de respeto de la que yo hablaba en el cierre de la editorial. No pueden estar discutiendo desde hace meses algo que termina siendo una diferencia para el jubilado o el pensionado de la mínima de 12.000 pesos. Es una falta de respeto. Números redondos, como dice Clara, lo que se está discutiendo hoy en el Senado como la solución, la panacea para los jubilados, es subirle 12.000 pesos a algunos, que son solo los que cobran la mínima. El resto, mucho menos. Y se explica por qué es tan corta la diferencia, por la canasta básica subió mucho menos que el IPC, y a las jubilaciones le dieron IPC 23% en el periodo en discusión y 8,7% para la canasta básica. ¿Pueden, por favor, empezar a discutir algo en serio? Perdón, para que la gente entienda. Perdió la mitad de su poder adquisitivo desde 2018 hasta ahora, medido con IPC o con canasta básica o con lo que quieran, ¿sí? Papel higiénico, si les gusta. Seguramente va a haber subido más. Esto es lo que les quieren dar para responderles. Gracias, Adrián. Y habíamos prometido hablar de un tema que tiene que ver de alguna manera con la prevención, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la calidad de vida. Nadia, ¿existen los alimentos, la comida adictiva que genera adicción? Sí, se habla de alimentos, de productos también. Tienen como ingredientes mágicos que a veces decimos ¿por qué nos genera tanta adicción? Y es real, o sea, son alimentos adictivos. O sea, por ejemplo. Y todo lo que sea alimento adictivo es, por ejemplo, lo que es comida rápida, como hamburguesas, papas fritas de los locales de comida rápida, y además lo que es snack, ¿sí? Todo lo que es papa frita, palito, bueno, todo lo que conocemos como snack. Y también, bueno, decimos no solamente este tipo de productos, la pizza, o sea, tienen estos agregados, todo lo que es producto de panadería, pastelería, o sea, todo eso estamos hablando como que son alimentos muy adictivos. Todo lo que es dulce dulce en exceso, te diría, o salado en exceso. Exacto, y a veces uno se pregunta, las galletitas, somos uno de los consumidores en Argentina a nivel mundial, uno de los mayores consumidores de galletita, y son como que están dentro de los alimentos más adictivos, pero ¿por qué? A veces uno dice, ¿por qué la galletita dulce tiene sodio? Y en realidad está realmente a propósito agregado, o sea, es esto que decimos de los ingredientes mágicos, que son el azúcar, el sodio, que es la sal, en un alimento que tiene carbohidratos, ¿sí? Como principalmente esto que decimos las galletitas. Los snacks también son carbohidratos. Eso es lo que lo hace adictivo. Esa combinación de la grasa, el sodio y el azúcar, o sea, el carbohidrato, esa combinación de estos tres ingredientes hace que sea una explosión de sabores y hace que nosotros no podamos parar de comer este tipo de alimentos. La grasa es muy adictiva, muy adictiva. Para mí me parece que la grasa es... El carbohidrato también, por eso es como una combinación. A veces uno dice, bueno, un snack, si yo me consumo un snack saludable que puede ser un fruto seco, nueces, almendras, castañas, si yo le pongo, si ustedes conocen, no sé, en los supermercados, kioscos, se venden las bolsitas de frutos secos, no en la dietética, y tienen en general agregado de sal y de azúcar. Entonces, esa combinación hace que uno diga, bueno, no me llenan, o sea, 30 gramos me quiero comer 100. Si uno consume un alimento más de dietética, o sea, el fruto seco de lo que es nueces, almendras, si bien a veces uno siente que come de más, da saciedad, o sea, llega un momento que llena. Entonces no es lo mismo consumir un maní salado, el que comemos en la picada, que el maní sin sal que compramos en la dietética, que hasta es mejor ponerle nosotros sal y no comprarlo ya frito y salado. Eso es lo que pasa también con las gaseosas. Exacto, vos la tenés, gaseosa también. Más tomás, más ganas de tomar, parece que no se te va nunca la sed. Ahora pregunto. También la gaseosa tiene azúcar y también tiene sodio. Y las light, que no tienen azúcar y tienen edulcorantes, tienen mucho, o sea, se les sube el contenido de sodio cuando se saca el azúcar porque el sodio es un resaltador del sabor. Entonces lo que genera la industria alimenticia con este tipo de agregados es que sea muy adictivo. O sea, está todo probado, realmente confirmado que genera una adicción. Mencionaste un montón de alimentos con harinas y siempre escuché que es difícil dejarlas. ¿Es así o es la combinación lo que decís? Es la combinación. Digamos, la harina sola, con poca sal o poca azúcar, ¿no es tan adictiva como el combo fatal? Es adictiva, pero no es tanto como el combo fatal de la galletita. Entonces nosotros a veces decimos, bueno, por más que sea con harina blanca, hacer un budín casero, no va a ser tan adictivo como si es la galletita comprada. Nico y Martín.
mis hijos, decirle a los chicos que van a tener problemas cuando lleguemos a casa. Ese es el tema. Sí, es difícil, pero bueno, también la comida casera es lo que uno siempre dice, bueno, sería lo ideal. Sí, o sea, acá es donde aparece el tema de la falta de tiempo, pero bueno, es como organizarse también como para poder ir más a esto, más a la comida casera y no caer tanto en el producto procesado. Nadia, y pregunto, ¿cómo se defiende el organismo o se protege de esta adicción que pueden provocar ciertas comidas, ciertos alimentos? No, protegerlo en realidad es como que cómo se desencadena en el cuerpo, esto que decimos, ¿por qué la harina blanca es más adictiva? O sea, la harina blanca originalmente tiene fibra, o sea, se lo llegó a ser blanca y el azúcar blanca también porque pasó un proceso de refinamiento y termina siendo blanca. Esa harina blanca está poco tiempo en nuestro estómago y pasa sangre de forma rápida. Entonces, así es como el cuerpo lo procesa, aumenta el azúcar en sangre y enseguida aumenta la insulina, que es la que tiene que bajar ese azúcar en sangre, pero lo deposita como grasa. Y me genera todo este circuito adictivo que aumenta el azúcar en sangre, tengo hambre, quiero seguir comiendo, entonces también por eso tiene que es ver con la importante adicción. esto que hablamos muchas veces en Lo Justo y Necesario, este tema de no comer compulsivamente. Hay que ponerle un poco de razón al comer. Pensar, ¿no es así? Sí, hacerlo más consciente y elegir. Lo que pasa es que a veces uno dice, bueno, no, entonces yo le voy a dar a mis nenes 3 galletitas en vez de darle el paquete. Y la realidad es que nosotros como adultos no podemos manejar comer 3 galletitas y dejar el paquete. Son alimentos muy adictivos, entonces a veces es mejor no agarrar ese tipo de alimentos. O sea, si yo sé que no los voy a poder manejar, o sea, el 90% de la gente no podemos manejar este tipo de alimentos, entonces es mejor no tenerlos. Es donde ahí tenemos que elegir y decir, bueno, sí, siempre ir a los productos integrales, que no sean galletitas, o sea, que sea más algo realmente integral, como decimos, no sé, un budín, un panquequito, o sea, cualquier otra cosa que podamos elaborar, pero ser consciente en qué elegimos, o sea, no como en la compra de un alimento procesado. Si yo voy a comprar snack, primero no tenerlos en casa por las dudas de si viene gente. Si yo voy a tener una picada el fin de semana, los voy a comprar exclusivamente para la picada, entonces voy a comprar lo justo y necesario. Ahora, en general, lo justo y necesario, como me encantó, Nadia. Una pregunta, los argentinos, o por lo menos la Argentina, ¿es un país educado para comer o no somos muy conscientes si comemos mal? Y necesitamos más educación. Yo siempre digo que somos muy parecidos a Europa, cómo comemos, que son más conscientes en cuanto a lo que es la alimentación, pero cada vez vamos más a Estados Unidos. O sea, cada vez nuestra tendencia es ir más al alimento problemas procesado. Su población de obesidad, exactamente, ¿no? Entonces somos muy parecidos a Europa, porque bueno, también nuestros antecedentes, o sea, somos más como la alimentación de Europa, pero tenemos cada vez más esto del alimento procesado, que también es más económico. Entonces hay las galletas, o sea, no es más económico, esto es muy importante. Pero a veces también caemos en cosas, o sea, cuanto el alimento, no sé, hay muchas galletitas en góndola, cuanto más económica es la galletita, más sodio tiene, más grasa saturada tiene. Entonces hay galletitas a veces un poco más saludables, son más caras, la más barata es la peor en calidad. Cuando van a comprar, ante el deterioro económico que tiene la Argentina hace tanto tiempo, va al supermercado y elige y lleva lo más barato y lo más barato que llene el estómago, pero no es necesariamente lo que alimenta, no van de la mano. Entonces es lo que llena la panza y no lo que realmente nutre y lo que realmente alimenta. En un ratito seguimos hablando, Nadia, de las defensas. Bien. ¿Qué alimentos nos hacen subir la defensa? Porque con las defensas altas funcionamos mejor. Y después determinados alimentos, más que nada hablarle a la gente de edad avanzada, el tema de los huesos, que aportan las legumbres, que es uno de los alimentos más económicos en este momento y aporta una variedad de nutrientes. Bueno, en un ratito volvemos. Mientras que seguimos, gente, ¿con qué vamos a un corte ya o no todavía? Día del Niño, en realidad ahora se llama Día de las Infancias, Día de la Niñez. ¿Y por qué volvemos a hablar del Día del Niño? Porque ¿qué le encomendamos a Dipache? La difícil tarea de que nos diga qué juguetes o qué regalos se pueden comprar para los bolsillos o los bolsillos que están flacos. Promociones, descuentos en cuotas. ¿Comprar a último momento puede significar un ahorro importante? Bueno, primero, tenemos que decir que hay 3 bolsillos identificados con esta fecha que implican un volumen de demanda importante. ¿Cuáles son? Padres, tíos y abuelos. Esos bolsillos, sobre todo el del abuelo, lo tratamos en este programa, es el más delicado. Sí, efectivamente, hay muchas, digamos, promociones, ofertas y descuentos y un nivel de precio. Ahí estamos viendo juguetes en pantalla. Yo traje un relevamiento. Vos fíjate que la inflación interanual es del orden del 263,5%.
La mayoría de los juguetes estuvieron por debajo de ese nivel de precio. ¿Por qué? Porque si no, no pueden alentar la demanda e incrementar el volumen de venta, pues ya las ventas minoristas vienen más bajas. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Bueno, que las ventas se están dando en centros comerciales a cielo abiertos, en su mayor proporción, en comercio electrónico. Mucha gente compra por comercio electrónico. Hoy adelantábamos que hay servicio de delivery sin cargo, es la semana del delivery, hoy y mañana servicio de delivery sin cargo por comercio electrónico, hay reintegro, hay descuentos en Marketplace, efectivamente el tercer lugar es shopping y después siguen lo que es supermercados y lo que tiene que ver con outlets. ¿Nos queda otra placa? Sí, pero te voy a decir más que nada lo que es promociones, ofertas y descuentos, que ahí tenés el nivel de precios. Ustedes pueden ver en pantalla, los niveles de precios están por debajo de la inflación interanual. ¿Y qué tenemos para acceder a estos productos con descuento? Bueno, tenés, por ejemplo, en supermercados hasta 35% de descuento, 3 y 6 cuotas sin interés. En Marketplace hasta 40% de descuento, con también entre 3 y 6 cuotas sin interés. En el caso de bancos, todos los bancos ofrecen descuentos. A mí me llamó la atención el caso de Brubank, que es con tarjeta de débito, o sea, 4 cuotas con tarjeta de débito, ni siquiera crédito, y la posibilidad de más de 30% de descuento en la compra. Hay reintegros, en muchos casos, reintegros de 5.000 pesos, por lo cual yo creo que es muy importante ver que el valor que está hoy en exhibición lo podés bajar si tenés una tarjeta de crédito, una billetera digital o efectivamente incluso tarjeta de débito para acceder a un descuento. Queda una más, me dicen, una placa más. Que es el ticket promedio proyectado de acuerdo a la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, es 45.500 pesos. Y acá tenés algunas promociones, compras superiores a 23.000 pesos. Esto es un dato, déjame, sí. Esto es un dato muy importante. Sí. La compra con envío sin cargo y la compra protegida. Sí, de devolución sin cargo dentro de los 30 días de compra. ¿Por qué? Porque muchas veces pasan 15 días y te dicen, no, pero ya pasó el tiempo de devolución. Bueno, en el caso de Marketplace está la compra protegida por 30 días para que compras cualquier regalo el Día del Niño lo puedas devolver sin que pierdas el valor de tu ticket, en el caso que obviamente haya tenido una falla, no cambio. Hoy es un día patrio porque tiene que ver con un nuevo aniversario, 17 de agosto, del fallecimiento del general José de San Martín. Cada vez que remitimos a él, que remitimos a este prócer, tiene que ver con todo lo que trabajó para independizar a la Argentina, al país del dominio colonial. A modo de homenaje vamos a irnos a un corte con la marcha de San Lorenzo, que les doy un dato más que importante porque me sorprendió. La marcha de San Lorenzo ha sido la marcha militar más interpretada y más cantada en el mundo. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín, el tridente sonó y la voz del raquete a la carga ordenó. El sorteo, no te olvides, tenés tiempo hasta el sábado 31 de agosto para participar del sorteo de la Netbook, totalmente gratuito. Solamente te inscribís, ¿en dónde? En @clarasalguero.oc, a través de mi Instagram, @clarasalguero.oc, y ojalá sea tuya. Toda la suerte del mundo a quienes deseen participar. Nadia, las emociones, los problemas que tenemos a diario, que por cierto son muchos en la Argentina, suelen tender a bajar las defensas. ¿Esto lo podemos compensar con determinadas comidas, con determinados alimentos para poder subirlas?
Sí, las principales vitaminas y minerales que aumentan las defensas están en todo lo que es frutas y verduras. Y lo importante siempre que sean de temporada, o sea, alimentos de temporada. O sea, como que esto que decimos siempre, no consumir naranjas en verano. O sea, la naranja es un alimento de esta época. O sea, como que en esta época están justo los alimentos que nos van a proteger con respecto a todo lo que es resfríos, gripes, o sea, todo lo que son las infecciones que se suelen dar en invierno. Entonces, los cítricos principalmente, o sea, está bien el kiwi, o sea, son todos alimentos que están en esta época, que tienen mucha vitamina C. Y además, dentro de lo que es verduras, también brócoli, coliflor, repollo, o sea, son antioxidantes y tienen este tipo de vitaminas. Además, aportan calcio. Entonces, son como dentro de lo que es las frutas y verduras de temporada, siempre tenemos que ir a eso. Y bueno, también hablamos de todo lo que es el hierro, el calcio, que están en un alimento que es como un alimento que nosotros en Argentina no tenemos tanto el hábito de consumir, que tiene que ver con las legumbres, lentejas, poroto, que todavía garbanzos. se pueden comprar, que todavía se pueden comprar. Sí, esto que decimos que una legumbre, o sea, si yo compro en seco en la bolsita de la lenteja, el poroto o el garbanzo y lo pongo en remojo, 100 gramos me puede duplicar y me pueden dar como 200 o 300 gramos. Y es muy económico, o sea, hoy las legumbres son los alimentos más económicos, que tienen mucho hierro, mucho calcio. Hay que dejarlas en remojo, si podemos 24 horas y al otro día cocinarlo, siempre va a ser mejor porque en realidad van a mejorar la absorción de nutrientes. Pero también lo que tiene la legumbre es que si yo no la voy a consumir porque me va a dar mucha fiaca tener que ponerla en remojo y cocinarla, hagámoslo una vez al mes y frizarlo es lo ideal. Pero si no podemos hacer eso, hasta el enlatado, la legumbre en lata, que va a ser más cara, aún sirve, sigue es siendo funcional. buena. Sí, y para el cerebro, ¿qué alimentos hacen que ande bien? Los Perdón, grasas, yo estoy esperando o sea, que diga algo para los chicos, porque todo lo que dijiste es anti-menú infantil. Tiranos una soga. ¿Qué edad tienen? Estás en un problema vos No, por porque eso. quiero una línea. Yo Brócoli, tengo- chicos, hoy comemos brócoli. No, Sí, los chicos bueno. no comen brócoli. Yo tengo nenes de No, 4 perdón, y 7 años. me quedé preocupado y por te esto de juro las que sí. adicciones. De las ¿Cómo adicciones. podemos, qué herramienta tenemos para cortar una adicción? Bueno, para cortar la adicción, en realidad sí, también podemos, o sea, tenemos que tratarlo con un profesional de la salud que nos diga, bueno, a ver, ¿qué puedo reemplazar con esto? O sea, lo pueden ver en nuestras redes sociales, o sea, en @serviciossaludables, ahí van a encontrar info porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero digo, lo bueno de @serviciossaludables, perdón. Es como manejar esto que decimos, no tenerlo en casa, o sea, en primer momento no comprarlo, o sea, cuando yo pretendo manejar la cantidad no voy a poder manejarla. En segundo lugar, empezar a sacarlo de a poco, o sea, hacerlo como consciente, decir, bueno, a ver, hoy tengo ganas de comerme un chocolate a la noche porque termino de comer y estoy buscando esa necesidad de dulce, bueno, hoy lo como, mañana no, lo hago como consciente. Está bien, pero Tengo que está tratar de bien que de ti, sacarlo. si no es todo muy frustrante. Nadia, venís otro sábado y seguimos hablando, porque la verdad que es un tema que nos interesa a todos, sabes mucho de la cuestión y es una forma de ayudarnos a andar por la vida en lo que tiene que ver con la alimentación. ¿Sí? Sí, muchas gracias por invitarme. Información más que importante porque tiene que ver con los certificados únicos de discapacidad. Vamos a contar que se conoció una resolución esta semana, la 1654, que establece 3 criterios definitivos a la hora de que el CUT deje de tener vencimiento, que este certificado único de discapacidad tenga la leyenda sin vencimiento. Recordemos que estos criterios definitivos los establece las juntas evaluadoras interdisciplinarias que están descentralizadas y dependen de los distintos municipios y provincias. Estos son los 3 criterios para tener el certificado de discapacidad sin vencimiento. Para aquellas personas con 2 certificados de discapacidad previo, para los que tienen más de 60 años y para aquellas personas que hacen uso de equipamiento de distintos dispositivos en forma permanente. El resto, el periodo que se le da al certificado único es de cada caso. En particular, en general, los certificados tienen una duración de entre 5 y 10 años y cuando se extienden ya figura la próxima fecha de revisión. Sirve para recibir toda la prestación médico-asistencial necesaria, para quedar exento, por ejemplo, de la patente automotor, del pago de la ABL y de todo lo que tiene que ver con transporte público corta, media y larga distancia. Te pregunto ya, no queda tiempo, pero te lo tengo que preguntar. La justicia, ¿cómo viene con respecto a todo esto del deterioro que están teniendo los jubilados y pensionados? Porque yo digo, ¿no? Digo, los salarios de la justicia van con la misma lentitud que van los ingresos de los jubilados y pensionados en la Argentina. Gracias al director por sacarme riéndome en cámara. Clara, los salarios de la justicia en realidad han perdido un poco contra la inflación, seamos claros, pero 1 o 2 puntos frente al resto de las variables de los jubilados, que estoy diciendo que perdieron la mitad
es poco menos que un disparate. La justicia, el derecho, todo el sistema judicial siempre viene atrás de que pasan las cosas. La verdad es que yo entiendo que si bien hay algunos fallos del interior que están saliendo, lo que está sucediendo es estar esperando a que el poder que tiene que hacerse cargo del problema, que es el poder legislativo, lo haga. Ya conocen mi opinión respecto de las cosas que no está haciendo el Poder Legislativo, no se está escuchando, eso es una charla entre sordos, pero la justicia va a actuar después de que digan algo en el Congreso. Tus redes, Damián. Inversiones, ahorros, deuda, todo lo que quieran saber en @DamiánDipase, Instagram y TikTok. Bueno, le queremos mandar un saludo a la gente de Casa Cuba. ¿Cómo comes? No te imaginas. Y aparte te atienden como en tu casa. @Casa Cuba Restauril. Saludos a Nico y en cualquier momento va todo el equipo de Lo Justo y Necesario a visitarte. Adrián Trócoli es cliente, me contaba. ¿Has ido? ¿Has ido? Tengo una amiga que me lleva así. Se come muy bien. No me quiero despedir sin antes. Tuve que hacerme un estudio médico el otro día y me atendió muy amablemente y con mucha calidez a mí y a toda la gente que estaba esperando. Fabio. Fabio es hijo de Ana, me lo anoté para no olvidarme, de Ana Moine, de Aldo Bonzi. Un lujo tu hijo, Ana. Sé que siempre nos ves cada sábado, así que te mandamos un beso y un abrazo fuerte a la distancia. Gracias por habernos acompañado. Acordate del sorteo, el 31 de agosto, ganador o ganadora de la Netbook, donde te inscribís en mi Instagram, @clarasalguero. Gracias, Nadia. Gracias, Damián. Gracias, Adrián. Sigan en A24 con la gente de Todo en Uno. Gracias por habernos acompañado. Chao.